Hola alumnos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a ver una clase sobre lo que es los módulos de internación y las cirugías múltiples, ¿sí? Como le había dicho en la clase anterior, existen dos tipos de internaciones. Una son las cirugías que no requieren que el paciente pase por el quirófano. A esa cirugía la vamos a llamar cirugías moduladas, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? En esta cirugía, perdón, cirugía modular no, sino internaciones moduladas. ¿Cuál es la diferencia? El paciente no pasa por el quirófano, ¿sí? Sino que su patología requiere un hospedaje hasta tanto el paciente se recupere con el suministro de algún analgésico o algún tipo de antibiótico, ¿sí? Y el paciente queda hospedado en una habitación sin pasar por el quirófano. Para este tipo de cirugía se va a facturar de la siguiente forma. Tenemos, por un lado, están los honorarios médicos, ¿sí? Que se va a facturar el código 430201, que si ustedes buscan en el nomenclador nacional, le va a decir eh, interconsulta en internación, ¿sí? Y por la parte sanatorial vamos a facturar el código 430101, que es la cama donde el paciente va a quedar hospedado, ¿sí? O alojado, y lo descartable, ¿sí? En el código 431001 incluye todo lo que es suero, perfus, AVOCAP, ¿sí? Todo lo que necesita el paciente para que le suministren suero para la hidratación y algún tipo de medicamento vía suero, ¿sí? Y también, por supuesto, lo que es el gasto de medicamentos durante la recuperación del paciente. Esto es a lo que hace referencia a las internaciones moduladas, ¿sí? El paciente no pasa por el quirófano, pero debe quedar hospedado una cierta cantidad de días hasta recuperarse de su dolencia, ¿sí? Por otro lado, tenemos la cirugía que si el paciente pasa por el quirófano, entonces a eso se llaman internaciones quirúrgicas. En todas las internaciones quirúrgicas tenemos se divide en dos sectores lo que es la internación. Por un lado, se va a facturar lo que es la parte de honorarios, tanto del especialista que hizo la cirugía, los médicos, el médico o los médicos que le asistieron en la cirugía, que se llaman ayudantes, el anestesista, ¿sí? Otros especialistas, por ejemplo, alguna interconsulta con algún médico especialista, ya sea en cirugía general, en cardiología o alguna otra especialidad. Y por otro lado, vamos a facturar lo que es la parte de gastos sanatoriales, también donde se va a facturar, como en el ejemplo anterior, lo que es el gasto de pensión, la cama, lo descartable y el medicamento, y le vamos a sumar ahí el código de gasto quirúrgico para la práctica que se realizó, ¿sí? Bien, dentro de lo que es la parte de cirugía, tenemos dos tipos de cirugía. Cirugías simples, que se hacen una sola práctica quirúrgica, por ejemplo, una cesárea, ¿sí? Y tenemos también las cirugías múltiples. Las cirugías múltiples son aquellas donde el paciente requiere o requiere para su tratamiento, ¿sí? Que se le practiquen más de un código o más de un tipo de práctica para completar el tratamiento eh, para su dolencia, ¿sí? A esto se le llama cirugías múltiples. Y ahora vamos a ver las distintas formas en que se facturan dicha cirugía, ¿sí? Tenemos la cirugía múltiple, como le decía, que se denomina cirugía múltiples, a procedimientos quirúrgicos que no requieren un gran riesgo. La cirugía múltiples, donde se realizan
más de un código en el mismo acto quirúrgico, y las cirugías de alta complejidad, que son cirugías eh, que se hacen en centro especializado, como un centro de cardiología, eh, un centro de ablación, lo que sea, ¿sí? Bien, nosotros lo que vamos a ver son, por ejemplo, acá tenemos ejemplos de cirugías simples, múltiples y de alta complejidad. Con respecto a las cirugías múltiples, para la facturación de estos tipos de intervenciones quirúrgicas, se tendrá mucho en cuenta los aspectos relacionados con el acto quirúrgico, por ello que se han creado las normas de facturación. Bien, las normas de facturación son cómo se factura un acto quirúrgico que llevó para el tratamiento de su patología más de un código quirúrgico, ¿sí? Siempre veíamos, por ejemplo, que le hacían una cesárea, eh, una ligadura, una midectomía o una amputación de pierna, de brazo, ¿sí? Pero una sola práctica. Ahora lo que vamos a ver es, son ejemplos donde se le practica al paciente más de una práctica para que pueda corregir su patología, ¿sí? Bien, para estos tipos de cirugía donde se practica más de un procedimiento quirúrgico o más de una práctica, tenemos tres formas de facturar, teniendo en cuenta siempre la parte del cuerpo, ¿sí? Y el tipo de práctica que se está realizando. ¿Cómo vamos a saber nosotros si esas cirugías son de la misma parte del cuerpo o de distinta parte del cuerpo? Bien, si ustedes ven el manual de interpretación, ¿sí? El manual de interpretación que habíamos visto anteriormente en, eh, si vemos el manual de interpretación que está en las clases anteriores, si vamos a la página número 6 y número 7, ¿sí? En la página número 6 y número 7 podemos fácilmente identificar, de acuerdo a este esquema, si las prácticas o los códigos eh, quirúrgicos que se están realizando corresponden a la misma parte del cuerpo o a diferentes partes del cuerpo. Partiendo de esto acá, vamos a ver y analizar qué tipo de regla debemos utilizar para la facturación, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver que existen tres formas de facturación. Las tres normas de facturación es misma vía para la misma patología, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos una operación en el aparato digestivo y abdominal, en este caso, ¿sí? Tenemos que ver si se hizo por la misma vía, por distintas vías, o si hicieron para tratarse distinta o igual patología, ¿sí? Bien, ¿a qué se denomina misma vía o distinta vía? Como ustedes sabrán, para poder realizar una cirugía, el médico cirujano debe realizar algún tipo de incisión, ¿sí? En el cuerpo del paciente. Esta práctica se denomina incisión, ¿sí? Una incisión o dos incisiones para igual patología o para distinta patología. A eso hace referencia lo que es la norma de facturación. Misma vía, es decir, que en una sola incisión le hicieron al paciente una sola incisión y en este caso trataron una misma patología, ¿sí? Se realiza dos prácticas con un solo corte quirúrgico, ¿sí? Para tratar
la misma patología. Después tenemos cuando son por la misma vía, ¿sí? Misma vía para tratar distinta patología. Por ejemplo, el paciente tiene una cesárea, pero también tiene una infección o un problema en uno de los ovarios. Entonces, ¿qué hace el médico? Le practica la cesárea y por el mismo corte que realiza en la zona abdominal para realizarle la cesárea al paciente, también le hace, por ejemplo, una extirpación de uno de los ovarios, ¿sí? Entonces, aquí tenemos misma vía de abordaje, es decir, un solo corte, pero distinta patología, porque una era la cesárea y la otra era la extirpación del ovario. Entonces tenemos misma vía, distinta patología. También tenemos lo que se llama distinta vía de abordaje para distinta patología. Por ejemplo, tuvimos un paciente que tuvo un accidente de tránsito y tuvo una fractura expuesta de brazo y fractura expuesta de pierna, ¿sí? No estamos hablando de la misma zona del cuerpo, porque una es el miembro inferior y la otra el miembro superior. Por lo tanto, para poder tratar la fractura expuesta que el paciente tuvo en el brazo, el médico tendrá que hacer una incisión y para tratar la fractura de la pierna tendrá que hacer otra incisión. Entonces tenemos distintas vías de abordaje para tratar distintas patologías. Bien, continuando, tenemos lo que yo le explicaba era la vía de abordaje, que es precisamente el acceso quirúrgico que realiza el médico para tratar la patología, ¿sí? ¿Cómo lo realiza? A través de un bisturí, un corte en la zona, un corte quirúrgico, y accede a la zona donde debe realizar la operación. Bien, el primer caso, hay un ejemplo de misma vía, distinta patología. Perdón, misma vía, misma patología, ¿sí? El caso es el siguiente. Por ejemplo, tenemos una amidelectomía, que es una operación en la amígdala o en la glándula que tenemos al costado de la garganta, ¿sí? Pero el médico, en este caso, especialista, que le va a corresponder, va a ser un médico especialista en otorrinolaringología, ¿sí? Por lo tanto, dentro del nomenclador nacional está dentro de las prácticas quirúrgicas y dentro del nomenclador nacional el código 03, ¿sí? Bien, volviendo al caso, tenemos una amidelectomía más una electrocoagulación. ¿Por qué ambos códigos? Porque al realizar la amidelectomía es la extirpación de las glándulas amígdalas y el médico, para poder sellar esa cirugía, no lo puede realizar con un hilo quirúrgico, sino que tiene que utilizar la electrocoagulación, que es una práctica para poder coagular o quemar la zona donde extrae o extirpa las glándulas y que posteriormente se sanen, ¿sí? Bien, ¿cómo se factura este caso? Misma vía, misma patología. Según la norma dice que para procedimientos realizados por la misma vía de abordaje para tratar la misma patología, se va a facturar el 100% de la mayor en lo que es la parte honorario, ¿sí? Y no se factura el código de la segunda práctica, ¿sí? Y para la parte de gasto quirúrgico se factura el 100% de la mayor y el 30% de la restante. ¿Cómo es esto? Bueno, ¿cómo nosotros vamos a ver cuando una práctica es
mayor y cuándo una práctica es menor, de acuerdo a la cantidad de unidades de galeno que le asigna el nomenclador nacional. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que ver, en este caso en particular, nosotros tenemos dos tipos de prácticas. Por un lado, la amidelectomía con el código 031301 y la electrocoagulación con el código 031302. Vamos a buscar en el nomenclador nacional cuánto es el valor de cada una de las prácticas, cuánto es el valor que le asigna el nomenclador nacional para cada uno de los códigos, y el que mayor unidades de galeno tenga, esa va a ser considerada como la cirugía mayor. Por lo tanto, si nosotros buscamos en el nomenclador nacional, el código 031301 tiene un valor de 65, perdón, 61,50 unidades contra 39,75 del segundo código. Por lo tanto, el código 031301 va a ser considerada como la cirugía mayor y es para la parte de honorarios la que se va a facturar el 100%, sin facturar el código 031302 para honorarios. ¿Por qué? Porque es misma vía, misma patología. ¿Sí? Sí se va a facturar el 100% de la mayor para la parte de gasto, ¿sí? El 100% de la mayor, es decir, el 100% del 031301 y el 30% nada más del código 031302. Bien, continuando, vamos a ver el caso número 2 de la regla, que era la misma vía, pero distinta patología, que yo le había puesto como ejemplo la cesárea más la extirpación de uno de los ovarios, ¿sí? En este caso, los honorarios se van a facturar el 100% de la mayor y el 50% de la restante. ¿Por qué es esto? Porque el médico tiene menos trabajo que realizar dos veces la misma cirugía, ¿sí? Entonces por eso se factura de honorario el 100% de la mayor, es decir, que la que tiene mayor unidad de galeno, y el 50% para la que tiene menor unidad de galeno. Para los gastos se va a facturar el 100% de la mayor y el 30% de la menor, al igual que el caso anterior. Bien, para el caso número 3, donde es distinta vía y distinta patología. Para este caso, por ejemplo, el que yo le decía de la fractura en el brazo y la fractura en la pierna, el médico debe realizar dos procedimientos quirúrgicos, por lo tanto tiene mucho más trabajo que en la anterior, por eso es que se factura el 100% de la mayor y el 75% restante. Fíjense que en el primer caso, donde era misma vía, misma patología, ¿sí? El médico cobraba solamente el 100% de la que tenía mayor unidad de galeno. En el caso número 2, misma vía, distinta patología, el médico va a cobrar el 100% de la mayor y el 50% de la otra cirugía. En el caso número 3, cuando son distinta vía y distinta patología, el médico va a cobrar el 100% de la cirugía que tiene mayor unidad de galeno y el 75% de la que tiene menor unidad de galeno. Y en la parte de gasto, como son dos cirugías en un solo acto quirúrgico, en este caso sí se considera como dos cirugías en un solo acto quirúrgico, ¿sí? Entonces se factura el 100% de la mayor y como el gasto de la cirugía o el gasto quirúrgico que tiene el sanatorio por el uso del quirófano, por el uso de toda la medicación y demás, ¿sí? Es compartido entre ambas prácticas,
entonces se factura el 100% de la mayor y el 50% de la restante. En los dos casos anteriores se facturaba solamente el 30% de la restante, ¿sí? Bien, ahora pasamos a ver algunos ejemplos. Ejemplo número uno de la regla número uno. Igual, misma vía, misma patología, ¿sí? Se realiza dos códigos quirúrgicos, pero para corregir o para tratar una misma afección que tiene el paciente. Por ejemplo, una amidalectomía y una electrocoagulación. En este caso, el paciente tenía un problema en las amígdalas, ¿sí? Que requería sí o sí la extirpación de esas amígdalas, que es la amidalectomía. Esta práctica es la extirpación de la amígdala, ¿sí? Por lo tanto, el médico realiza la amígdala y sí o sí necesariamente tiene que hacer la electrocoagulación para poder dar por concluida o concluido el procedimiento. ¿Cómo se factura? Buscamos cuál es la práctica que tiene mayor unidad de galeno. En este caso es la amidalectomía, que es la práctica principal, que tiene 61,50 unidades de galeno, mientras que la em, electrocoagulación tiene 39. Por lo tanto, la regla dice que cuando una cirugía es por misma vía de abordaje para tratar la misma patología, se factura el 100% de la mayor, en este caso el 031301, 61,50 unidades de galeno, por el valor que se convino o que se pactó con la obra social para galeno quirúrgico, ¿sí? Se factura el 100%. Y de la otra práctica, directamente lo que es honorario, el médico no cobra. Realiza nomás el procedimiento correspondiente a ese segundo código, pero no cobra nada de por realizar, ¿sí? En cambio, lo que es gasto quirúrgico, acá no estamos hablando de pensión, solamente de la cirugía en sí. Acuérdense que en estos casos tenemos por un lado lo que es la cirugía y por otro lado lo que es la pensión. Nosotros acá todavía estamos enfocados y concentrados a lo que es la parte del quirófano. Todavía no pasamos, el paciente no pasó a la sala de hospedaje, ¿sí? Sino que está todavía en el quirófano. Entonces, el médico cobra por realizar la amidalectomía, pero no cobra por realizar la electrocoagulación. Pero sí para realizar ambas prácticas hay gasto. Por lo tanto, como las dos prácticas tienen su gasto, ¿sí? De uso de equipamiento y todo demás, pero se realizan en el mismo momento, entonces el gasto es un poco, una práctica amortigua el gasto de la otra, por lo tanto se conviene en pagarle al sanatorio el 100% de la mayor, es decir, de la amidalectomía y el 30% de la electrocoagulación para lo que es la parte de gasto, ¿sí? El caso número 2, yo acá le puse como una cesárea y una ligadura de trompa, o pudo haber sido una cesárea, una extirpación de óvulo, perdón, de ovario. Siempre se va a buscar el código que tenga mayor unidad de galeno, ¿sí? Que en este caso es la cesárea. 228 unidades por el valor que se pactó con la obra social para el galeno quirúrgico y se va a facturar el 100%. Y de la otra práctica, la ligadura de trompa, se va a facturar 101,25 unidades por galeno quirúrgico especialista, pero solamente se va a pagar el 50%. Es decir, si yo multiplico 101,25 por el valor de unidad de galeno y me da 1.000 pesos, el médico, si le hace la cesárea y la ligadura, va a cobrar por la ligadura solamente 500 pesos, ¿sí? La mitad. Para la parte de gasto es el 100% de la mayor y el 50%, perdón, el 30% de la otra, ¿sí? Entonces, la cesárea va a cobrar 166 unidades de galeno
por el gasto quirúrgico que se pactó con la obra social, cobra el 100%. Y de la ligadura, multiplicamos 179 unidades de galeno, ¿sí? Por el valor de gasto quirúrgico y a eso le sacamos solamente el 30% y es lo que cobra la clínica. Bien, para el caso número 3, para el caso número 3 era otra práctica que le había dicho, por ejemplo, de la eh, cirugía de fractura expuesta de brazo y fractura expuesta de pierna, ¿sí? En este último caso se factura el 100% de la cirugía mayor y el 75% de la restante para la parte honoraria. Y para la parte de gasto, el 100% de la mayor y el 50% de gasto.